Bueno, licenciado Fernando Laproita, vamos a hablar del 5 de junio, Día Mundial del Ambiente. Seguimos con la onda que estuvimos hablando recién en el bloque anterior junto a Tato Ramírez de Tallí. Y es como que es mucho más interesante hablarlo desde ahí, con ese enfoque, vincularlo con todas aquellas cosas que a veces no nos damos cuenta que también es naturaleza. Bueno, aunque no siempre naturaleza es sinónimo de ambiente, aunque por ahí lo interpretamos igual, depende de las miradas y demás. Pero siempre es mucho más interesante verlos desde ahí, desde lo que nos pasa todos los días, desde la forma en cómo dialogamos con lo que nos rodea, con eso que llamamos ambiente, cómo nos relacionamos con la naturaleza, cómo nos asociamos y todo lo que vamos sacando, no solamente desde lo material, sino sobre todo lo que vamos aprendiendo, lo que vamos disfrutando, lo que nos va enriqueciendo espiritualmente a través de ese vínculo con eso que llamamos naturaleza. ¿Por qué el 5 de junio es el Día Mundial del Ambiente? Empecemos a explicar por ahí. El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra este día en conmemoración a la primera cumbre global de países cuyos representantes en el año 72 se juntaron en Estocolmo para hablar por primera vez en la historia de la humanidad de los problemas ambientales comunes a la humanidad. Y a partir de ellos se empezaron a tejer un conjunto de políticas públicas a lo largo y a lo ancho del mundo, encabezados por supuesto e impulsados por las Naciones Unidas, para que de una buena vez por todas, a partir de los grandes impactos, vamos a ser más claros, desastres que se dieran durante toda esa parte del siglo XX, fines del siglo XIX y hasta finales del siglo XX, y seguimos, que necesitaban por supuesto ser tratados para que de alguna manera u otra tengamos las precauciones necesarias, atendamos las necesidades ambientales y por supuesto tendamos hacia la sustentabilidad, entre comillas, que el segundo encuentro igual de importante que se celebró en Río de Janeiro en 1992 finalmente pregonó y al día de hoy nos atraviesa a todos, ¿no? Con ese famoso paradigma del desarrollo sustentable. Pero claramente y específicamente, el 5 de junio se celebra en conmemoración a ese primer encuentro en Estocolmo en el año 1972. Cuando hablamos justamente de ambiente, que si bien ya hicimos una introducción, porque por ahí todo bien la fecha, le dedicamos en los colegios o organizamos algunas charlas en las universidades, en las facultades, los distintos ámbitos, pero para la audiencia que nos está escuchando, a mí siempre me interesa que se entienda, o sea, el común de las personas que no son técnicas en la materia. ¿Por qué insistir tanto con los cuidados al ambiente y qué conductas tenemos que modificarlas o atenderlas si nos referimos solamente al pastito, a la tierra, al agua y al aire? Y ya todo junto le pregunto, y usted me tiene que responder en tiempos de radio porque después tengo otro tema para tratar. En estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? De tanto negacionismo, ¿no? Que, bueno, eso me importa. Por eso, todo esto, ubicarlo en la coyuntura actual en que nos bombardean con un montón de información negacionista de muchos temas, como por ejemplo la problemática ambiental. Bueno, partamos de la base de que los problemas ambientales no nacieron en los últimos tiempos, sino que son una acumulación de problemáticas que comenzaron con su exacerbamiento a partir de la revolución industrial
que se empezó a experimentar o a vivir en el mundo allá hace 150 años. El gran problema es que eso no paró, eso se mantuvo increciendo con una velocidad asombrosa y una expansión geométrica más que importante. Y eso fue llevando o acarreando una serie de problemas, graves problemas, a lo largo y a lo ancho del mundo. Hasta la década de 1960 no habían intervenciones más que algún tipo de mención esporádica o aislada que se daban a partir de los trabajos de algunos primeros pensadores, filósofos sobre esta cuestión. Me viene a la cabeza, no sé, La ética de la tierra de Aldo Leopold allá por los años 40, o el trabajo que marcó un antes y un después de una ecóloga estadounidense que se llamó Rachel Carson. Ese libro, que es una oda a la sustentabilidad, que se llama La primavera silenciosa, generó una verdadera revolución ambientalista a lo largo y a lo ancho del mundo, porque en esa producción ella puso de manifiesto los efectos altamente nocivos del uso de agroquímicos que no tenían hasta ese entonces ninguna clase de control, fundamentalmente en Estados Unidos y también en el resto de América, y todos esos efectos que también conocemos acá en Corrientes. Vos en algunos momentos trataste algunos casos de esos, y los seguís tratando. Puerto Viejo Lavalle, año 2011 y año 2012, bueno, que murieron por intoxicación por agroquímicos 2 niños de 4 años, con un año de diferencia, ¿no? Un caso Nicolás Arévalo, año 2011, Puerto Viejo Lavalle, caso José Carlos Kili Rivero en mayo del 2012. Ambos fallecieron intoxicados por agroquímicos, y en el caso de Nicolás Arévalo, su prima Celeste, que quedó con graves secuelas. Se salvó, pero que quedó con graves secuelas. Bueno, fíjate vos que esto que estás recordando son cosas que sucedieron ya en el nuevo milenio. Imaginemos por un momentito, nada más, tratando de hacer un ejercicio de composición del lugar hasta lo que pudo haber sido en la década de los 50 o en los años 60, donde todavía esto no tenía ninguna clase de control. Ni hablemos de producción tabacalera, por ejemplo. No, bueno, a partir de eso podemos estar largas horas enumerando todos y cada uno de los efectos que se iban generando con el uso de agroquímicos, pero no solamente de agroquímicos, sino también una forma de plantarse y de plantearse el uso de la naturaleza, que la convertimos en un recurso. Y fíjate vos qué interesante. De allí la dicotomía producción versus ambiente, conservación del ambiente. Exactamente. ¿Que fue superada realmente esa dicotomía? De ninguna manera, y eso es mientras esté vivo este sistema de producción capitalista antisustentabilidad. Como la que vivimos actualmente. Claramente esa dialéctica se va a mantener muy activa y cada vez más fuerte en cuanto a los intercambios, las relaciones que se producen entre ambas. ¿Retrocedimos también en esa materia, Fernando? Yo creo que más que retroceder, no avanzamos, en términos generales, ¿no? Por ahí podemos encontrar algunos ejemplos aislados de superación, de madurez. De buenos ejemplos, demás, entonces. De muy buenos ejemplos. Ejemplos locales que serían fácilmente reproducibles y multiplicables a nivel global, como se dice en educación ambiental. Actuar localmente pensando globalmente. Porque el ambiente no conoce de límites totalmente geográficos ni políticos. Absolutamente. Más allá de que el mismo término ambiente implica o es per se una manifestación, un hecho político en sí mismo, ¿no? Porque claramente esto está totalmente enraizado en cuestiones políticas.
Políticas me refiero en el sentido de la producción de políticas públicas, en la estructuración de ideologías que finalmente se derraman en esas políticas públicas, es decir, la política en el sentido de hacer o no hacer las cosas. ¿Sí? ¿Cómo observas estos tiempos actuales, la coyuntura actual a nivel aquí, país, a partir de la irrupción libertaria y también, ¿no?, en el encuadre global que estamos viviendo? Y respecto a la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, una gran obra que nos dejó, que encuadra dentro de la doctrina social de la Iglesia, en donde habla justamente, ¿no?, de la casa común con el hombre en esa casa común. Bueno, vivimos tiempos tenebrosos. Asistimos al negacionismo. El negacionismo por el negacionismo mismo, porque los hechos que asistimos todos los días, que comprobamos todos los días, que atestiguamos todos los días al respecto del mal uso de la naturaleza, saltan a la vista. Y ejemplos nos sobran y abundan por todas partes. No es necesario apelar a la consideración de la existencia o no del cambio climático, por ejemplo, cuando a todas luces está visto que experimentamos un cambio climático. Ahora es más fácil llevar la discusión hacia el plano de las causalidades al respecto de si se trata de una parte del ciclo natural que tiene el planeta o si se trata finalmente de una afectación humana. O sea, hasta incluso a nivel dialéctico lo llevan a ese plano de discusión donde... En el que vos no estás de acuerdo. No, de ninguna manera, porque estamos... En esa discusión de lo dialéctico. Nos quedamos empantanados en una discusión acerca de la causalidad cuando los efectos saltan a la vista y claro está que llegaron para quedarse. Y esto no es una simple inferencia mía, sino que esto... es moneda corriente en las distintas comunidades académicas y científicas que nos están advirtiendo por doquier. Vamos con un ejemplo muy local. Las precipitaciones promedio en la provincia de Corrientes, focalizadas en nuestro Gran Iberá, en la década de los años de 1970, se ubicaban en el orden de los 1.200, 1.300 milímetros. Pero a raíz del cambio climático, a partir de este tiempo, esas precipitaciones aumentaron al punto tal de hoy ostentar un nivel de 1.800, 1.900 milímetros. Esas son pruebas categóricas. Y nos salimos de Corrientes y vemos lo que pasó tanto en marzo y mayo, primero en Bahía Blanca y luego en distintos distritos de provincia de Buenos Aires y Santa Fe recientemente. Bueno, y así podemos encontrar también infinidad de ejemplos que se repiten a lo largo y a lo ancho del planeta. Vemos cómo, no sé, países como Australia experimentaron en el verano pasado los mismos acontecimientos que tuvimos que vivir nosotros en los veranos del 21, del 22 e incluso del 23. Y todavía seguimos. Pero ahí, más allá de la cuestión dialéctica, de lo que vos decís, y no quedarnos empantanados en la causalidad de esos fenómenos, también, digamos, seguimos invadiendo fronteras y urbanizando lugares sin tomar y la debida planificación, ¿no? Ni los antecedentes. Por ejemplo, en épocas de sequías prolongadas, los espejos de agua se secan y allí muy próximo construimos un barrio. ¿Vos querés decir de todas aquellas cosas que se hacen en el nombre del desarrollo? Claro, entre comillas, del desarrollo y del gran negocio inmobiliario, porque vemos que es casi un factor común en estos desastres que estamos viendo, lamentablemente, de manera tan continua. Hay un reconocido antropólogo, existe un reconocido antropólogo brasilero, Lins Ribeiro, que dice que el desarrollo no es otra cosa que el capitalismo adorándose a sí mismo.
porque en definitiva lo que vemos y experimentamos a partir de esas expansiones, como vos bien ejemplificás, está absolutamente destinado a potenciar la acumulación y expandir la productividad. Ahora, esa expansión de la acumulación termina en un negocio. Por supuesto, esa expansión de la acumulación que se da no solamente a través de dinero, sino fundamentalmente de tierras, de espejos de agua, de minerales, de rocas, de todas las manifestaciones habidas y por haber de que se manifiestan, valga la redundancia, en la naturaleza, incluyendo la conservación misma, incluyendo la misma conservación, se transforma en un instrumento de acumulación, y a partir de eso y en el nombre de esa acumulación finalmente trazamos teorías o nuevas teorías acerca del desarrollo, cuando en realidad estamos teniendo muy poco en cuenta las necesidades reales que podamos tener o no, el posicionamiento o no que se pueden llegar a hacer con eso de lo que nos apropiamos, y bueno, todo otro tipo de efecto que se da a lo largo y a lo ancho de nuestras localidades y cómo eso repercute a nivel global, porque claro, de hecho las afectaciones hoy no son solamente a nivel local, sino que tienen una repercusión, un efecto multiplicador como nunca antes en la historia de la humanidad. Lo que pasa acá termina sacudiendo a todos y cada uno de los rincones del planeta. Y un ejemplo muy sencillo, lo que experimentamos nosotros respecto a las catástrofes que vivimos en los veranos anteriores respecto del fuego, se transformó, por ejemplo, en un foco de interés para distintas comunidades académicas y científicas, que hacen que estudio. Sí, por supuesto, que hacen que de manera sistemática expertos en la materia de distintas ciencias, pero fundamentalmente de las ciencias sociales, que es por ahí el territorio que yo navego habitualmente, el nivel de interés que existe es realmente sorprendente. Bueno, y está asociado a este tipo de miradas y de conductas. Por supuesto. Y de conductas. Totalmente. Y entonces, ¿y el papel del Estado? Bien, el papel del Estado en este caso resulta más que fundamental, porque es el responsable de tutelar las acciones que se llevan a cabo a lo largo y a lo ancho del territorio, a los efectos de mantener esa famosa sustentabilidad que tanto pregonamos y a la que tanto adherimos por una cuestión no de obligación al respecto de los documentos o de los tratados que firmamos con Naciones Unidas y otros países, sino por nuestra propia supervivencia. Claro. Sino por incluso si no lo vemos desde esa perspectiva, por la misma productividad de, en este caso, un sinnúmero de empresas que naturalmente tienden a crecer y a desarrollarse. Bueno, pero ahí otra vez vuelvo a la coyuntura actual que estamos viviendo aquí en Argentina y a nivel global, con esta tendencia negacionista, y nosotros particularmente con un presidente que él mismo dice: soy un topo que vine a destruir el Estado, en que su símbolo, el símbolo libertario, es la motosierra, desguazando al Estado. Y sí, estamos hablando de la función del Estado en las distintas jurisdicciones, por ejemplo, en su función de contralor. Entonces, si por un lado decimos que el Estado no debe existir, que lo tenemos que destruir, por el otro lado tenemos el avance de particulares avanzando con pongo siempre el ejemplo de los negocios inmobiliarios y desarrollando centros urbanos en donde no deben estar. Entonces estamos en un callejón sin salida, ¿no? Porque queremos destruir el Estado,
no controlamos bien o no controlamos nada, se producen estos desastres y le echamos la culpa a Dios, al fuego, a la lluvia, cuando en realidad nosotros no estamos haciendo lo que debemos hacer. Bueno, ¿Se entiende? sí, por supuesto, claro que se entiende. Aparte es el drama político, entre otros, al que hoy asistimos, atestiguamos y terminamos verificando de que eso finalmente se traduce a lo largo y a lo ancho del territorio, como decía recién. Ahora, viendo la situación, ¿hay conciencia realmente de la problemática ambiental? Por ahora, no, por supuesto que sí, por supuesto, para tejer esa clase de discursos cuyas narrativas están sustentadas en la negatividad o en la negación del cambio climático, entre otras cuestiones vinculadas a esto que se llama antropoceno, o sea, es la crisis ambiental global en la que el hombre se erige como el protagonista, necesariamente tiene que estar sustentada filosóficamente de una manera para poder determinar una narrativa y que finalmente eso se traduzca en un discurso negacionista, como en este caso. Y que prenda. No son discursos vacíos. No, pues. Muy por el contrario. Están bien pensados. Tienen mucho contenido, más o menos bien pensado, pero en general los discursos que vamos encontrando están claramente, absolutamente desfasados, sin ninguna clase de fundamentos teóricos de naturaleza alguna. Por ejemplo, voy al ejemplo de las barbaridades que he tenido que leer y escuchar en estos últimos días al respecto del crecimiento de la población y cómo se mal emplea ciertos paradigmas, como el famoso paradigma malthusiano al respecto de que las poblaciones crecen de manera exponencial y los recursos crecen de manera aritmética, o sea, el recurso crece 1, 2, 3, 4 en cuanto a acumulación y la gente o la población crece 1, 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente. Entonces llega un punto en que los recursos no alcanzan. Y por el otro lado, la crítica a la incapacidad reproductiva que va generando la población, como en este caso la Argentina. Bueno, que históricamente... Pero instalan estos mensajes, Fernando. Y eso es lo peligroso. Terminan instalando estos mensajes, se transforman, más que... O sea, el peligro no está en eso, sino que directamente la vulnerabilidad en que generalmente se tiene sobre estos temas hacen que calen hondo. Entonces el peligro se hace doble y los impactos se hacen mucho más efectivos. Por ejemplo, vuelvo a la cuestión poblacional, el dibujo poblacional nuestro siempre ha sido el de un crecimiento estable. Nosotros en Argentina siempre nos hemos caracterizado por mantener un crecimiento poblacional estable, no nos reproducimos exponencialmente como algunos países del África o incluso países centroamericanos. Esa ha sido una característica realmente llamativa que ha tenido la Argentina al respecto del resto de los países latinoamericanos, como el mismo Brasil o el mismo México, que han tenido siempre pirámides expansivas. Nosotros no, siempre hemos tenido un nivel de crecimiento poblacional muy parecido al que tienen los países europeos. Y hoy mismo estamos experimentando una baja sensible al respecto de esto, pero que tiene que ver con factores amplios de dimensiones sociales absolutamente amplias también y que se subsumen en una cuestión que en sociología llamamos agencia, que es la capacidad que tenemos los seres humanos de decidir qué hacer o no hacer, es decir, de actuar libremente en función de nuestra forma de ser, de nuestra forma de sentir, de nuestra forma de estar en el mundo. Y eso ha sido algo realmente valioso que los argentinos han sabido cultivar de manera permanente y que le ha generado también la
la condición de ostentar un juicio crítico que lamentablemente lo venimos perdiendo. Bueno. Y esta clase de discursos finalmente lo que hacen es tallar hondo en esto y finalmente nos terminan perjudicando. Donde los medios de comunicación tenemos ahora, pero me gustaría resaltar lo siguiente. Por fortuna, tenemos colchones bastante gruesos. ¿De dólares? No, colchones no, colchones no. Porque dice colchón y lo asociamos, encima verde lo asociamos con dólares. Los colchones son los colchones provinciales, los llamo yo, o sea, son las provincias a través de sus leyes y a través de los estados provinciales quienes van a amortiguar o ya han comenzado a amortiguar esta falta de atención a las cuestiones ambientales, porque las provincias no solo disponen de toda una batería jurídica para la atención de las problemáticas ambientales, sino que en muchos casos también se dispone de equipos de trabajo, se dispone de equipamiento y de recursos humanos fundamentalmente. Exacto, por eso equipos de trabajo, a eso me refiero, porque no, la verdad que no me gusta el término recurso humano, me parece asimilable al de las computadoras, aire acondicionado o camiones. Gente que personas, exactamente, que es lo más valioso en ese sentido. Pienso, por ejemplo, no me voy a focalizar exclusivamente en Corrientes, pienso en todo el despliegue que en este sentido ha generado Formosa, en mucho menor medida el Chaco en los últimos tiempos, o la misma provincia de Misiones, e incluso el esfuerzo que ha venido haciendo la provincia de Corrientes en estos tiempos al respecto de las atenciones a las cuestiones ambientales, muy asimilable al trabajo que como señero ha marcado la provincia de Misiones, sobre todo en los últimos 20 años también. De modo que las provincias se han constituido en el colchón de esto, ¿no? El punto está en que la pasividad. Utilicemos otro término que no sea colchón, porque inmediatamente usted dice colchón y nos remitimos al colchón de los dólares de Caputo. No, bueno, entonces usemos como una reserva, no sé. Una amortiguación, la amortiguación de la reserva moral, jurídica, política y humana que disponemos en las provincias. Bueno, tema amplísimo para seguir desarrollando, que cuando usted disponga de tiempo lo invitamos nuevamente aquí en estudio. Gusto. Así, muy breve, ¿cómo finaliza, qué síntesis hace, breve, en pocas palabras, todo lo que estuvimos hablando para que le quede como mensaje a la audiencia? También podríamos estar hasta mañana, pero... No, tengo que ir cerrando porque tenemos que sintetizar. Sí, tengo otro tema. Bueno, creo que no es un día del medio ambiente más en donde publicamos en nuestras redes sociales la foto de nuestro paisaje favorito y feliz Día Mundial del Medio Ambiente, sino que en todo caso, y sobre todo para quien esté escuchando, que pueda tomarse aunque sea unos segundos para pensar en lo que nos sucede, en lo que nos está pasando. Por ejemplo, pienso en que en estas últimas horas se han nombrado un nuevo presidente de Parques Nacionales, la Administración de Parques Nacionales, ad honorem. Es decir, estamos asignando la función técnica, profesional, política de un área clave en la gestión del patrimonio natural de manera ad honorem, es decir, para que se entienda mejor, gratis, ¿sí? De modo tal de que a lo mejor en su tiempo libre o en algún momento que le quede bien firma algún papel y toma alguna decisión. Esa persona disponga de los bienes patrimoniales de nuestro país y que también nos hacen, ¿no? Porque hasta incluso llevándolo al plano capitalista liberal que tantos les gusta, sobre los que pivotean todo el tiempo. En este caso. Sí, bueno, como
como ramificación. Porque incluso ni siquiera por ahí la ven, como acostumbran a decir, no la ven. Bueno, no, claramente no la están viendo tampoco en estas cuestiones que hacen al potencial desarrollo y fundamentalmente al crecimiento económico de los sectores marginales, mayormente postergados, porque siempre coincide con las zonas periféricas que históricamente se han constituido como periféricas, ¿no? Pero bueno, es un momento de reflexión y a tener muy presente, porque evidentemente esto llegó para quedarse y recrudecerse. Fernando Laprovita, muchísimas gracias. Sí, cierro con esto. Si vemos lo que sucede con un hospital de la envergadura y calidad como la del Garrahan, al respecto de los profesionales, los técnicos y demás que son parte de la vida sanitaria de la salud, de las más importantes y prestigiosas del país, ¿qué podemos esperar para el resto? Si para la salud no atendemos, no podemos esperar mucho. ¿Qué vamos a esperar que esté en la agenda parques nacionales, no? Pero por supuesto. Fernando Laprovita, muchísimas gracias, un placer como siempre. Nos vamos a una cortina musical y al regreso en el bloque final de Dialogando.